Queridos amigos, bienvenidos al canal Inti News y al canal Con Perón en el Exilio del amigo Abel Reynoso. Bienvenido, don Abel, es un placer, un gusto recibirle. Para mí es siempre una bendición poder tener la dicha de compartir con usted comentarios, reflexiones, todo lo que nos trae al tintero, en especial estos acontecimientos tan extraordinarios que está viviendo la Argentina. Bienvenido, don Abel. Bueno, gracias. Con tanto recibimiento ahora me encuentro en un aprieto, no sé qué decir. Pero bueno, es cierto, la emoción supera todos los... La conversación, o sea, se vea todo el discurso. Estamos muy emocionados con lo que pasó ayer en mi país. Y no, la emoción llega hasta el extremo de, como será por viejo, ¿no? Que uno empieza a lagrimear cuando las cosas lo superan en sentimientos. Estaba yo aquí en soledad, eran en las 4 de la mañana más o menos aquí, y bueno, frente a la computadora, y cuando empiezo a escuchar la marcha peronista que hacía temblar ese congreso, y no hay emoción que se pueda contener. Así que desde ese instante pues viví un día de mucha pasión, de mucha esperanza, esperanzador, y de muchos desafíos. Y bueno, qué sé yo, pregúnteme, porque yo no sé por dónde empezar. Don Abel, ¿cuál es el origen de esta marcha? ¿Usted se acuerda en esas épocas que vivió? Sí, en la marcha peronista, Perón siempre como militar decía que para que la tropa camine tiene que tener música. O sea, por eso están las bandas en el ejército. Son las marchas. O sea, marcha es porque el ejército de infantería marchaba. Entonces, cuando hay una transición, o sea, una marcha hacia una determinada meta, se necesita música para marchar. Y entonces los muchachos de entonces copiaron un poco de una marcha del carnaval y le pusieron una letra acorde con el movimiento político que se originaba en ese tiempo, con el advenimiento de Perón y el peronismo. Entonces ahí nace la marcha, lo escriben 2 o 3 poetas, no se sabe exactamente quién de ellos fue el que la redondeó, pero uno fue Rodolfo Ciamarela, que es el que juntó la música, y Iván Isevich, que era ministro de, era ministro de Salud. En Argentina le hizo la letra. Y entonces ahí después fue arreglada y todo, y surgió la marcha y fue un himno. Fue un himno porque la que llegó a cantar uno de los entre otros, uno de los cantantes más famosos de esa época del cine y radio y televisión, que usted lo debe haber conocido, Hugo del Carril. Es impresionante cómo tuvieron la acertadísima decisión de justamente al entrar Alberto Fernández poner esta marcha, porque a muchísima gente como usted que vivió, que todavía hay muchos argentinos que viven de aquella época, que vivieron, pues les ha tenido que tocar el alma, el corazón, la fibra más íntima. Sobre todo porque la marcha significa un símbolo de una trascendencia importantísima dentro de la identidad nacional en los últimos 100 años. Por eso es la importancia. Esta juventud, esta camada nueva de políticos, no está muy interiorizado de nuestra historia. Por eso son los medios híbridos. Por eso yo los acucio tanto y los acuso a veces de falta de identidad. Porque son muchachos que sufrieron la transición en una época de dictadura, donde el fundamento, digamos, generacional era desperonizar el país. No solamente se encarceló y se mató a los peronistas, se los encarceló, se los persiguió, tuvimos que salir al exilio, en fin, sino que se destruyeron todos sus símbolos. El cadáver de Evita, por ejemplo, la esposa del general, fue hurtado y enterrado clandestinamente
Es impresionante, don Abel, cómo siempre los que están en contra del desarrollo de los pueblos, lo primero que tratan de hacer es robarle la historia, la memoria, el recuerdo, ¿no? Todos nosotros del peronismo es muy místico, porque es un sentimiento. No, por eso Perón no le llama a un partido político, Perón le llama a un movimiento. Y ese movimiento implica que todo el país se moviliza en proceso, en persecución de un objetivo, de un ideal, que es el bienestar, la paz social, la justicia social, el derecho al estudio, al trabajo, a la vivienda, a la dignidad nacional. Y eso identifica a los pueblos. Entonces, ese es el contenido fundamental de la marcha. Don Abel, qué hermoso que me explique todo esto, porque como a raíz de centrarnos en una marcha, vienen luego extrapolaciones y se derivan de eso toda una política que se va a tener que ahora implementar ya en forma pragmática, práctica, en unas circunstancias y en un contexto completamente diferente que los que vivió evidentemente la Argentina de la época de Perón, ¿no? Pero en definitiva, don Abel, yo creo que esta herencia tan pesada que recibe Alberto Fernández, y en realidad la recibe Cristina, porque no nos engañemos, es en realidad Cristina la que está, como usted muy bien lo ha expresado en uno de sus vídeos, su tercer periodo de gobierno tiene un reto tremendo por delante. Sí, bueno, no es de Cristina y de Alberto, es de todos nosotros. Es de toda la nación, claro. Nosotros estamos convocados y algunos están esperando indiferentes que les llegue el maná para que les resuelva los problemas. Y porque se ha desculturizado al pueblo. O sea, como se le ha arrancado la identidad, la gente se siente ajena. Se ha descapitalizado, o sea, no tenemos moneda nosotros, por ejemplo, no tenemos identidad monetaria. Nosotros nos refugiamos en una moneda extranjera. Cuando queremos ir al ahorro, que sería la base estructural de nuestra sociedad, tenemos que ahorrar en una moneda extranjera. O sea, estamos colonizados incluso psicológicamente los argentinos. Don Abel, no sé si usted está al tanto de esta, justamente hablando del tema de la moneda, Venezuela ya ha dado un paso de gigante en la vía de, digamos así, independizarse de la hegemonía del dólar, creando esta famosa moneda virtual que se llama el petro. No sé si está usted al tanto. No estoy, he oído, pero no he profundizado en el tema, no conozco en profundidad. Permítame que le explique un poquito, porque algo he investigado yo. El petro es una moneda digital venezolana que tiene fundamentos, es decir, reservas, no solamente en oro, sino también en petróleo. O sea, hay unas partes importantes de reservas petroleras venezolanas y reservas en oro, o sea, tiene un fundamento, una base real. No es como el dólar que hace tiempo que dejó de tener ningún respaldo detrás. El dólar no tiene ningún respaldo más que el ejército norteamericano y todo su inmenso poder. No hay otro respaldo para el dólar. Tiene el respaldo de la energía atómica y de todo su potencial bélico. Es el respaldo de la verdad absoluta, ¿no? Claro, pero es un respaldo impuesto, o sea, es yo te impongo el dólar porque soy el poderoso, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo respaldar una moneda en bienes vendibles, comercializables, como es el petróleo y el oro, que hacerlo pues en un ejército, o sea, en esencia no es lo mismo. Entonces, quizás la Argentina podría, con la ayuda de Venezuela y también China y Rusia, que no nos olvidemos que aquí los grandes actores ya no es solamente Estados Unidos, sino también vamos ya a un mundo tripolar, como muy bien lo expresa el doctor Alfredo Jalife, en el cual ya también China y Rusia se manifiestan y actúan en un mundo en el cual ya Estados Unidos ha perdido la hegemonía total. La conserva armamentísticamente, militarmente todavía, pero a nivel ya económico ya no es la única potencia, sino que tenemos que ya mirar para Rusia y China. Rusia y China acaban ya de crear el Banco Asiático de Inversión, al cual se han sumado también Inglaterra, también se ha sumado Australia, se han sumado grandes potencias del mundo
para equilibrar el peso que representa el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Entonces, tenemos ya que la Argentina, claro, evidentemente no se puede escapar de renegociar con el Fondo Monetario y el Banco Mundial, que son la deuda principal que tiene y que es la deuda a la cual va a tener que hacer frente. Pero digo yo, no podría. Él va a intentar renegociar, dicen 2 años, a ver si le da de periodo de gracia, ¿no? El nuevo ministro de Economía, a ver si consigue. Bueno, ya veremos el éxito que logra, pero al margen de estas negociaciones que sí o sí tiene que hacer con el Fondo Monetario, y el Banco Mundial, ¿no sería bueno también que se empiece a pensar en una moneda tipo petro? Que fíjese usted, el poder del petro en Venezuela, ¿cuál es? Que ya en muchísimos, más de 250.000 establecimientos comerciales de Venezuela, que es la economía del pueblo, que es decir, el supermercado, la carnicería de la esquina, o sea, el negocio donde la gente come, aceptan ya el petro, porque lo único que necesitan es una terminal que es como un aparatito que se conecta al internet y la gente va con su tarjetita y ya paga con eso. Entonces el petro no está sujeto a la inflación. O sea, porque aquí el problema del peso es que está sujeto al cambio con el dólar. Bueno, yo le voy a contar. No lo pueden controlar. Entonces, en cambio, si tuviesen una moneda propia, ya rompen la trampa que significa el proceso de cambio con una moneda extranjera como ocurre con el dólar. Yo le voy a explicar lo que sucede. No, el pueblo argentino no está capacitado para emprender esta travesía en este momento. Esa es una. No está, la mentalidad de la gente no está suficientemente incorporizado el problema como para tener sería una aventura. Eso es una. Otro problema que es una gran trampa ideada y a la cual debemos aceptarla, nos guste o no nos guste, es que geopolíticamente hablando nosotros pertenecemos a un continente. Y ese continente lo van a defender en última instancia con toda la fuerza del rigor que tiene. Entonces nosotros podríamos perder 20 o 30 o 40 años en una lucha estéril que no nos beneficiaría en nada. Nos empobrecería muchísimo y nos demoraría mucho tiempo, lo cual les permitiría una oportunidad para confundirnos mentalmente. Ya estamos nosotros colonizados mentalmente en la confusión. Si nosotros prolongáramos esa lucha, lo único que pagamos por las consecuencias con la pobreza y la marginación social. Nosotros debemos ir al camino, a la técnica, a la estrategia de México, de López Obrador. López Obrador sabe todas estas cosas y sin embargo, fíjese que no enfrenta al imperio, sino que negocia. ¿Por qué? Porque es una resolución casi inmediata. Fíjese que ayer firmaron el Tratado de... Eso indica de que él está en el buen camino. Si nosotros emprendiéramos una lucha estilo Venezuela, asociados a Rusia y a China, que geopolíticamente están en otro sector del mundo, nosotros perderíamos mucho tiempo y correríamos una cantidad de riesgos y golpes de Estado que demorarían más del proceso. ¿Qué es lo que está pasando en Bolivia ahora y qué es lo que está pasando en otros países que han querido resistir? Resistió primero Honduras, fíjese en qué terminó. Entonces nosotros debemos ser prácticos, debemos ser inteligentes. Pues si estamos en un sector, estamos en un continente, vamos a negociar dentro del continente con las habilidades. Lo que a nosotros nos falta en la Argentina son negociadores inteligentes que conozcan estas cosas. Y donde debiéramos ir a brevar es en México, que México sí ya la tiene bastante clara, por lo menos un sector de la inteligencia mexicana. Qué interesante, don Abel, estas acotaciones que hace, porque sí, definitivamente Andrés Manuel, con el Tratado de Libre Comercio que lo ha hecho público el día de ayer, algo inédito, tener ahí a la vicepresidenta de Canadá, al representante de Donald Trump, al medio él, Andrés Manuel, esto ha sido una imagen poderosísima. Entonces, ese es el camino nuestro.
Ese es el Claro. camino. Ojalá Nosotros no, ojalá puedan encontrar, perdón de que le corte, don Abel, un Marcelo Ebrard, porque gran mérito es de Marcelo Ebrard, el canciller de Relaciones Exteriores de México. es un maestro. Todo el equipo que tiene López Todo el Obrador equipo es de es un primera, equipo caramba. de excelencia. De excelencia, pero la conducción es de él. Y Ah, estratégicamente él es un gran predicador. Es un gran predicador. Y tiene una virtud, que le creen. Porque hay predicadores que la gente le duda de él. Y él tiene la virtud sublime del universo, o sea, cósmica, o no sé cómo quiera llamarle, que es un predicador que le cree la gran mayoría. Hay una minoría que siempre le va a resistir. Eso es natural. Nosotros, por lo tanto, nosotros tenemos que tener bien clarificado este esquema. Si nosotros no lo tenemos clarificado, vamos a perder mucho tiempo, nosotros ya lo tuvimos este problema. No se olvide que yo vengo en la lucha desde 1955. Por eso he aprendido tanto de lo que ha sucedido en la adversidad enfrentando a los imperios. Nos impusieron rigor desde todos los puntos de vista, incluso primero dictadura, después fueron las dictaduras económicas a través de la banca mundial, a través del poder financiero internacional. O sea, nos han sometido de todo rigor. Entonces, lo único que nosotros no tenemos fuerza para negociar, bajo ningún aspecto. Y si nos queremos refugiar en China, yo le dice, bueno, o en Rusia, esta gente le va a decir a los rusos, bueno, yo voy a operar en Cesenia, voy a operar en todos los alrededores de China y de Rusia. No les conviene. Entonces se da cuenta por qué cuando está en juego la geopolítica no se puede tergiversar o atravesar las reglas establecidas por claro, la cosmografía. don Abel, una consulta. Yo no conozco mucho, la verdad, del tema político argentino, pero ¿existe algún tratado de libre comercio o algo similar entre la Argentina y Estados Unidos? Sí, hay un tratado, pero no está suficientemente, digamos, perfeccionado como lo tiene México. ¿Sería positivo que Argentina, con este nuevo gobierno que trae tantas esperanzas, se inspirase en lo que ha conseguido México para intentar, por lo menos, renegociar algo, sus propios tratados? Está todavía lejano por un problema. La gente que interviene de este país, de Estados Unidos, en Latinoamérica, tiene una mentalidad muy acotada. O sea, son gente que proceden de 2 o 3 países satélites de acá, o sea, países, por ejemplo, son muchos de los negociadores o embajadores o gente que va a operar en América Latina, son gente que son resentidos del problema de Cuba y del problema del centro de Nicaragua y todo eso. Entonces, esta gente tiene una mentalidad, unas anteojeras, que ellos ven lo que les dictan. O sea, no manejan los intereses de 1.500 o casi 2.000 millones de habitantes que está en este continente. Y entonces, el día que Estados Unidos tenga negociadores y gente que le explique al poder que conviene negociar con 1.500 millones de clientes, las cosas van a cambiar. Lo que esta gente ha hecho en China y en Asia, podía haberlo desarrollado en América Latina con mucha más facilidad. Sin embargo, por esta clase de gente, estos operadores sesgados, nosotros somos considerados enemigos. Caray, don Abel, pero fíjese las implicancias tan increíbles para millones de personas de lo que proviene finalmente de una pequeña isla que es Cuba, ¿no? Porque ahí nace todo. Claro, pero el problema es que la gente que interpreta el resentimiento de Cuba son los padres de los funcionarios que hoy aconsejan o cuestionan o direccionan la política exterior con Latinoamérica, son hijos de cubanos e hijos de puertorriqueños. Y esa gente no entiende, no conoce la historia. Qué interesante, don Abel. Entonces, podemos deducir de todo esto el gran valor, la gran aportación que está haciendo entonces Andrés Manuel para la creación de una nueva visión que venga desde Estados Unidos a Latinoamérica, definitivamente. No creo que lo logre en esta generación. No creo que lo logre. Esta gente está muy sesgada y muy cerrada. Primero estuvo cerrada contra el comunismo. Después estuvo cerrada contra el nacionalismo. O sea, nos implantaron dictaduras o procedieron con la extinción de gran cantidad de gente. O sea,
no han optado por la negociación, por la elevación, porque el problema en última instancia es el hambre y la marginación social. Cuando el gran furor del tiempo del macartismo, que se hablaba del comunismo desesperado, y usted, como el caso mío, usted lo sabe, en su tierra, yo he caminado a América Latina. La gente se moría de hambre, de pobreza, porque no tenía trabajo, porque no tenía posibilidades. Pero usted les hablaba, le preguntaba si era comunista o algo, y los tipos se quedaban mirando, no sabían de qué estaba hablando. O sea, nunca hubo comunismo en toda América Latina. Hubo pobreza extrema, marginación social e ignorancia. Extinguieron a miles y miles de ciudadanos en todo el continente porque decían que era comunista. Y era gente hambrienta que lo único que quería era comer y criar a sus hijos. Pues ese es el error de la gente que mira desde Estados Unidos a Latinoamérica. ¿Qué es el trabajo que nos... Mire, yo edité un libro hace 40 años. Hace 40 años saqué este libro. Bueno, este libro, yo di 2 conferencias, una en la Georgetown University y una en la American University, en Washington, sobre este tema. Y me sugirieron de ahí, algunos profesores de ahí, que por qué no hacía un libro. Porque esta idea se originó a través de te explico esto porque tiene una razón. Fue una legión de desde alumnos a estudiar el peronismo en la Argentina, con su profesor de una universidad de la American University a la Argentina. Querían saber qué era el peronismo. Y entonces la gente importante que vieron, que habían sido embajadores y todo, dijeron, el único que le puede explicar quién es el peronismo es el que conoce a Perón. Y me fueron a buscar a mí para que yo les diera una charla a esos muchachos y al profesor. Eran 40 y tantas personas. Yo le di una conferencia a todo ese grupo explicándoles qué era Perón. Porque el concepto de que Perón era nazi, todo era un invento que habían hecho. Entonces, cuando yo expliqué cómo combatir al comunismo, en ese tiempo, cuando yo escribo el libro, era el tiempo que secuestraban aviones, el terrorismo, que incendiaban las embajadas y todo. Bueno, yo aquí planteo cómo había que actuar para combatir el terrorismo y la comunista. Yo decía, lo que pasa es que son pueblos hambrientos. Hay que darles educación y hay que darles de comer y trabajo. Y se acaba el problema del comunismo, del terrorismo y todo.